El tema del canal, ¿qué espera que pueda pasar o qué sugiere que suceda entre los dos países? KPK, Canal La Pap Campé. El canal no va a cambiar nada, no va a parar más nunca. Eso, como te digo, ¿cómo se llama eso? Sí, pero son algo que ellos piden a los haitianos que les falta, o sea, si le cobran un mes, 2 meses, entonces ellos cobran ese dinero con un impuesto. El precio del visa demasiado. Entonces, mira, también hay el consulado dominicano que tiene más de 30.000 pasaportes con a $600 americanos. Te voy a decir la verdad, que el gobierno, a $600 cada pasaporte, con la visa, por una visa. Entonces, es el gobierno más corrupto que hay. Es el gobierno más corrupto que hay. ¿Ustedes los haitianos tienen alguna prueba que corrobore de que se está cobrando $600? Oye, $600. Pregunta al cónsul para que tú veas cuánto pagan un haitiano ahí. Entonces, todo eso hay que corregir todo eso. Un visa cuesta más o menos $120 y ahora están a 600. Imagínate. ¿Hace cuántos años que estaban a $120? Un año o 2 años. 2 años más o menos. Estaba a 120. Sube. Entonces, ¿tú crees que? Entonces, vamos a ir con la tercera, si yo me recuerdo bien. Ya hablé de eso allí. Hablé también de los migrantes haitianos que están pagando dinero que no deben pagar, porque ellos van a cobrar impuestos ahí en la migración dominicana. Hay que los estudiantes, imagínate, ¿cómo tú crees un estudiante va a venir mensualmente a pagar $20 para chequear un pasaporte? Tengo que hablar de esos estudiantes. Entonces nosotros lo que pedimos al gobierno haitiano de sentar con el gobierno dominicano para arreglar todo eso, porque eso, un estudiante tiene más o menos 6 meses se puede venir porque es estudiante. Hay personas, hay visa de trabajo. Un visa de trabajo, una persona que va a trabajar en la finca, en cosas, usted puede darle 3 meses, 90 días. ¿Y por qué no? Entonces, turista sí se puede dar un visa turista. Entonces, todos los visas es turista. Aunque hay mucha gente que van a trabajar, hay mucha gente que son estudiantes y le dieron visa turista. Entonces, todo eso, hay que corregir todo eso. ¿Solamente esos son los puntos o hay otros? Hay otros, pero no. Es cierto que también proponen que el mercado se realice un día aquí en la... Muy bien, perfecto. Si va a haber un mercado binacional, ahora tenemos que tener un día para nosotros para vender las mercancías que tenemos y un día para ustedes para vender su mercancía. Ahora, yo no tengo problema con cualquier dominicano que viene a comprar toda la mercancía que hay por aquí. Si por ejemplo tenemos 10 mercancías, entonces usted compra esos 10 mercancías, no hay que parar a usted, no, eso es contrabanda, no, eso es un mercado binacional libre. El comercio debe ser libre. Si, por ejemplo, usted tiene 20 mercancías, tú vienes a venderlo.
ya yo no voy, porque usted tiene más cosas para vender, más producto que nosotros. Entonces nosotros no nos vamos a tener problemas con eso. Pero si yo tengo 10 y tú dices no son 5 que puede pasar, ya usted se está violando el contrato o el acuerdo que había. Pero ahí ya no va a haber acuerdo, no va a haber, va a haber un problema siempre en la frontera. El tema del canal, ¿qué espera que pueda pasar o qué sugiere que suceda entre los dos países? KPK, Canal La Pap Campé, el canal no va a cambiar nada, no va a parar más nunca. Ese canal es el único que tenemos. Ustedes tienen 12 y nosotros tenemos uno en un canal de 1,50 metros. 1 metro. 1 metro. ¿Y para qué? Todo esos problemas. Fue el canal que engendra el cierre de la frontera. Por el canal, pero el canal no va a parar. Porque el presidente Abinader dijo que si no tapa ese canal, la frontera va a quedar cerrada. Y ahora la frontera está abierta y ya tenemos la puerta de nosotros cerrada también, porque hay que darle la respuesta en su boca, en su cara, porque somos hombres igual que usted. Entonces cara a cara podemos hablar, cara a cara podemos negociar y sin problema. Es así la negociación. Entonces estoy mirando en tus ojos y tú en mis ojos. Es así que negocia. No se puede hacer la negociación con la cabeza abajo, no. Emanuel, ¿por qué ustedes no han querido recibir la comisión de la ONU y de la OEA? ¿Quién dijo eso? Hay medios de allá de Haití que dicen que lo han publicado, dicen que no van a aceptar la comisión de la ONU y la OEA. No, nosotros estábamos esperando esa comisión. Nosotros estábamos esperando. Ellos venían para pasear en la frontera, en una visita en helicóptero que ellos vinieron a hacer. Pero no hablar con ambos pueblos para saber la realidad de verdad. Eso que está sucediendo. Pero la OEA, ¿qué vino a hacer? Nada. A pasear nada más. Es solamente eso, pero decir. Muchísimas gracias. Mi nombre es Emanuel Chávez. Yo soy inspector de migración. Sí. Okay. Ese es lo mío. Mira, esa camiseta que la